Excelente semana y bienvenido al canal. Y hoy quiero conversarles y traerles una herramienta simple y práctica, pero muy eficiente. Y que es a la hora del emprendedor o a la hora que el emprendedor necesita acomodar sus números o acomodar sus finanzas, hay algo o hay un paso anterior que me parece muy importante que tiene que tener en cuenta y es las famosas finanzas personales. Uno no puede emprender y tener los números claros en un emprendimiento. En lo general, el 90% de los emprendedores tiene problema de números y cuando voy a hacerles asesorías, encuentro desastres en las finanzas personales. No solamente desastres, sino que a veces mezcladas las finanzas personales con las finanzas de negocio. Entonces, hoy le traigo una herramienta muy necesaria para empezar por el principio, como todos dicen, las finanzas personales. Así que voy a compartir y le voy a presentar esta herramienta que es muy intuitiva y muy eficiente a la hora de llevar. Y simple, además. Nada de un montón de números, un montón de celdas a completar, no. Muy simple. Así que voy a permitirme presentar y se las explico en unos minutos. Bien, esta es una patrocinada por Nexus Liver, por supuesto, para emprendedores. Esta es una plantilla o un formato que les va a permitir de una manera simple poder llevar sus finanzas personales. Fíjense, en la primera hoja tenemos la parte de ingresos del mes. Entonces, ¿qué vamos a anotar? A veces pasa que como ingresos tenemos diferentes emprendimientos. Por ahí yo puse una serie de ejemplos acá, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que tenemos una panadería, tenemos una cafetería, tenemos una agencia de marketing y tenemos una paletería. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Cada vez que empieza el mes, del cierre del mes anterior, voy a tener diferentes ingresos, ¿no? Y diferentes tipos de ingresos. Fíjense que acá están las dos opciones y ahora les voy a explicar por qué. Vamos con la panadería. Pongamos que de la panadería tengo un ingreso de utilidad de 1 millón de pesos. Entonces vamos a poner acá 1 millón de pesos. Ok. Y de la cafetería, y fíjense cómo se empieza a completar sola, ¿no? Y de la cafetería tengo 500.000 pesos. Yo voy a poner números aleatorios a nivel ejemplo. Y de la agencia de marketing tengo 600.000 pesos. Ok. Y de la paletería tengo 200.000 pesos. Ok. Bien. Perdón, puse 20.000 ahí. 200.000. Bien. Eso quiere decir que tengo un total de ingresos de 2.300.000. Pero no solamente eso. Supongamos que además en la panadería la estoy operando, con lo cual también tengo mi sueldo interno, porque ahí eso es lo que le quería explicar, ¿no? O sea, si tengo un emprendimiento y además lo estoy operando, tengo que cobrar un sueldo, además de las utilidades como dueño. Entonces, también tiene la opción de que si en alguna de estas la estoy operando o hago algún trabajo interno, lo puedo anotar. Entonces, vamos a suponer que acá de sueldo tengo 250.000 pesos. Bien. Y ahora, fíjense, ¿no? O sea, tengo por utilidad 2.300.000, ingreso por sueldo 250.000 y el total 2.550.000, que es la suma de ambos. Y acá este es un apartado donde si quiero puedo aclarar, por ejemplo, ahí dice la estoy operando, en el caso de la panadería sí, le pongo que sí, pero ya la estoy dejando, por decir algo, ¿no? Acá le pongo que no, acá le pongo que no y acá le pongo que no. Ok, perfecto. Y si tuviese más emprendimientos, puedo anotar bastante más. Bien, ahora vamos a la segunda hoja. Esta es toda la parte de ingresos. Vamos a la segunda hoja. En la otra hoja voy a empezar a anotar los gastos que tengo y recuerden esto, los gastos personales. Esta es un tablero de finanzas personales, ¿sí? Como dice acá su nombre, formato de finanzas personales. Bien, entonces también hice una serie de ejemplos y fíjense qué interesante estas tres opciones que me va a dar y que les voy a estar explicando. Supongamos, 1 de marzo, luz de casa, descripción. Acá voy a ir describiendo el gasto que tengo y acá lo voy a seleccionar, pero voy a dividir en tres posibles tipos de gastos.
Entonces, luz de casa, y acá lo que va a pasar es que si yo despliego, fíjense que tengo una flechita para poder desplegar, me va a dar tres opciones. Me va a preguntar si es obligatorio, si es necesario o si es deseable. En el caso de la luz, yo le pondría obligatorio, ¿sí? Entonces selecciono. Ok, después tengo alquiler de departamento, ese también sería obligatorio, así que ya está puesto. Videocable, ahí uno también va evaluando, ¿no? Hay gente que para algunos una cosa es obligatorio y la misma cosa para otros tal vez puede ser necesario, ¿sí? Yo, esto es a nivel ejemplo, nomás para que lo puedan entender. Supongamos que videocable le pongo necesario, pero no es obligatorio porque podría vivir sin el cable si quiero. Sin la luz también podría vivir, pero se me complicaría bastante, ¿no? O sea, hasta no sé si podría vivir sin la luz. Bien, colegio de hijos, obligatorio. Gym, considero que es necesario y hasta obligatorio, depende de cómo lo miremos, pero bueno, supongamos que es necesario. Salida con amigos, fíjense, acá algunos lo van a poner como necesario y otros lo pueden poner como deseable, es algo que deseo, no necesariamente. O sea, ¿por qué lo catalogamos de esto ahora en el próximo apartado, en la próxima hoja? Vamos a ver por qué lo estoy catalogando en tres posibilidades diferentes. Pero básicamente en esta hoja lo que voy a hacer es esto. O sea, voy a poner la fecha para tener claro cuándo realice el gasto a nivel dato, digamos, ¿no? Por si quiero hacer un análisis. Voy a poner la descripción, es el gasto que tuve, y voy a poner el tipo de gasto en obligatorio, necesario o deseable. Y acá donde dice, donde tiene el signo pesos, voy a poner la cantidad correspondiente al gasto, ¿no? 10.000, 20.000, y acá, bueno, hay una serie de ejemplos, ¿sí? Y entonces, cuando me voy a la tercera hoja, que es la parte del resumen, que acá no tengo que hacer nada, simplemente me va a tirar todos los datos que yo completé en la hoja uno y en la hoja 2. Fíjense, me va a decir que los ingresos fueron estos, que el total de gastos fue esto y que el sobrante de mes es esto. Después de aquí, con ese sobrante, yo voy a ver si ahorro, si lo invierto, ese ya es otro tema, ¿no? Pero este es un primer paso. Por supuesto que hay otros tableros o podemos armar otros tableros mucho más complejos donde ya en función a lo que me dé el sobrante, me separa automáticamente un X porcentaje que yo le ponga de ahorro, entonces ya me dice cuánto es y lo voy guardando y otra parte para la cubeta de inversiones y otra parte para la cubeta de viajes. O sea, ahí lo voy haciendo yo a mi gusto, el tema de el tipo de tablero. Pero este es para inicialmente la persona que no está llevando sus finanzas personales en orden y entonces necesita empezar a arrancar. Ok, arrancamos con este tablero que es bastante intuitivo, es muy importante completar cada uno de estos y me va a dar a fin de mes el resumen este que está espectacular. Y fíjense en la parte derecha donde dice composición mensual de gastos, en función a cómo yo lo fui determinando en la hoja 2 me va a decir cuánto fue en monto el, el valor y en porcentaje. Por supuesto que esto está calculado del total de gastos que tuve, ¿no? O sea, del total de gastos que tuve me dice que obligatorios fueron 91.000 pesos, que corresponden al 54%, que necesarios fueron 59.000 pesos, que equivalen a un 35%, y que de gastos deseables fueron 17.000 pesos, que es un 10%. Esto me permite, a grandes rasgos y de una manera visual, poder ir viendo qué tantos gastos obligatorios tengo dentro de mi mes, qué tantos necesarios tengo y cuántos son los deseables. Y porcentualmente lo puedo también ver de una manera muy intuitiva. Así que este es un tablero muy simple, es una herramienta que todo emprendedor necesita porque antes de emprender un negocio tenemos que tener clarísimo nuestras finanzas personales. Porque si no tenemos nuestras finanzas personales en orden y clarificadas, difícilmente podamos llegar a un tablero en orden en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque con esto ganamos disciplina. Así que quería presentarles esta espectacular herramienta y al que sienta que no lleva control de sus finanzas personales, este es el formulario o el tablero que está necesitando. Le dejo abajo
el link si es que lo quieren obtener y seguramente cualquier consulta, por supuesto, en privado que me quieran hacer, no hay ningún problema, me escriben. Pero esto es lo que necesitan para iniciar ese control necesario de las finanzas personales que tenemos mes a mes y que a veces están descontroladas. Así que muchas gracias por todo. Les dejo abajo el link para poder obtenerlo y nos vemos en el próximo video en este canal. Chao.